Bienvenidos a un viaje a los rincones sombríos del cine de los años 1950, donde cineastas audaces se atrevieron a mostrar violencia y vicio en la gran pantalla, desde horrores psicológicos surrealistas hasta dramas sobre la delincuencia juvenil cruda. Estas 20 películas cruzan la línea de lo que los censores permitirían. Cada uno de estos títulos fue prohibido por su brutal imaginería, realismo implacable o temas tabúes, empujando los límites de la moralidad de mediados de siglo. Quédate mientras desentrañamos las historias detrás de la pantalla y exploramos por qué las autoridades intentaron borrar estas películas de la historia. Demencia. Dementia es un atrevido experimento de terror sin diálogos del guionista y director John Parker que sumerge a los espectadores en la psique fragmentada de una joven. La película, filmada en un marcado blanco y negro, sigue al personaje de Adrienne Barrett, de Gaemon, mientras despierta sola en un hotel en ruinas y deambula por las calles mojadas por la lluvia del barrio Skid Row de Los Ángeles. A lo largo del camino, se encuentra con grotescas caricaturas, un enano vendiendo misteriosos periódicos de apuñalamientos, un proxeneta lascivo, un borracho brutal y un rico mecenas cuya fascinación se vuelve mortal, todo renderizado en sombras expresionistas y cortes impactantes que mezclan horror, cine negro y surrealismo. Parker concibió Dementia a partir de un sueño que contó su secretaria, expandiéndolo a un largometraje de 58 minutos sin diálogo hablado. Palabras, solo una música ominosa de George Antheil y riffs de jazz de Shorty Rogers. Su representación sin concesiones de la violencia, apuñalamientos, golpizas y el propio acto de venganza de The Gaemon contra su pasado abusivo llevaron a los públicos de los años 1950 más allá de sus límites. Cuando lo presentó por primera vez en 1953, la Junta de Cine del Estado de Nueva York prohibió Dementia por completo, calificándola de inhumana, indecente y la quinta esencia de lo espeluznante, lo que obligó a Parker a posponer la película hasta un reestreno muy recortado en diciembre de 1955. Su reputación solo creció después de que el rey de la explotación Jack H. Harris la reeditara con narración de Ed McMahon y la retitulara Daughter of Horror en 1957. Aunque finalmente llegó a las pantallas británicas en 1970, la negativa de la BBFC a certificarla durante 13 años solidificó el estatus de Demencia como una de las más brutales y transgresoras de la década. Películas. Baby Doll. Baby Doll es una comedia negra con toques del sur de Elia Kazan, adaptada por Tennessee Williams de dos de sus obras de un acto. Se desarrolla en los campos de algodón de la zona rural de Mississippi. La historia se centra en Archie Lee Mahon, un propietario de destilería de mediana edad que ha vivido separado de su ingenua esposa de 19 años, Baby Doll, hasta el día que cumple 20 años, cuando, por un acuerdo familiar, el matrimonio finalmente puede consumarse. La cámara de Kazan se detiene en la perpetua persona de niña en una cuna de Baker, mientras que el rival siciliano de Eli Wallach, Silva Vaccaro, inyecta una sexualidad depredadora que socava cada escena con tensión. En su diciembre de 1956, debut, Baby Doll encendió la indignación moral por su simbolismo erótico, la icónica cuna, la seducción sugerente de la silla columpio y los susurros de lo que había debajo del vestido de Baker. La Legión Católica de la Decencia la condenó como gravemente ofensiva para los estándares cristianos y tradicionales de moralidad y decencia, provocando retiros en docenas de cines. La revista Time lo criticó como posiblemente la película estadounidense más sucia jamás exhibida legalmente, y varios países prohibieron la película por completo debido a su contenido sexual exagerado. A pesar de, o debido a, esa reacción, Baby Doll se convirtió en un término abreviado para la explotación sexual de los años 50, ganando reconocimiento en los premios Globo de Oro, incluso mientras enfrentaba batallas de censura en todo el globo. No debería haber dicho que sí. No debería haber dicho que sí. Es una película contundente sobre la explotación de drogas dirigida por Sam Newfield y protagonizada por Lila Leeds. Inspirada en el arresto por marihuana de 1948 de Leeds junto a Robert Mitchum, la película enmarca su historia como una advertencia sobre los narcóticos. La experimentación con la marihuana de una corista se convierte en adicción, la vergüenza de su familia y el suicidio de su hermano. Filmado con un presupuesto reducido, traficaba con el sensacionalismo, crudas representaciones de antros de drogas, narrativa moralista y títulos llamativos, todo bajo el disfraz de la educación. En agosto de 1953, la Junta de Censores del Estado de Pensilvania consideró que She Shoulda Said no inmoral, indecente, no apropiado y tiende a corromper y degradar la moral, imponiendo una prohibición en todo el estado que duró años. Otros estados siguieron su ejemplo, temiendo que las imágenes sensacionalistas de la película glorificaran el uso de drogas en lugar de advertir sobre ello. Aunque Newfield lo reeditó más tarde para un reestreno limitado, el estigma de la explotación de sustancias ilícitas mantuvo esta advertencia única en su tipo.
fuera de la circulación amplia durante gran parte de la década de 1950. El Salvaje. El Salvaje, dirigido por Laszlo Benedek y protagonizado por Marlon Brando con una icónica chaqueta de cuero, a menudo se cita como la película original de moteros fuera de la ley. Johnny Strabler de Brando y su pandilla inspirada en los Hells Angels rugen en un pequeño pueblo de California, provocando acrobacias en la calle, peleas en bares y un tenso enfrentamiento con las autoridades locales. Filmada en áspero blanco y negro, y musicalizada para subrayar su amenaza, la película exploró la rebelión juvenil y la mentalidad de grupo con una franqueza sin precedentes. Tras su lanzamiento en Estados Unidos, en diciembre de 1953, los críticos señalaron su suspenso, brutalidad y sadismo. Pero fue al otro lado del Atlántico donde realmente golpeó la censura. El Consejo Británico de Censores de Cine se negó a otorgar cualquier certificado, prohibiendo efectivamente la exhibición pública de la película desde 1954 hasta 1967. El presidente del BBFC, Arthur Watkins, y su sucesor argumentaron que The Wild One glamorizaba la violencia y amenazaba con incitar disturbios en el mundo real, una prohibición que solo se levantó cuando un nuevo presidente finalmente lo consideró menos peligroso para la juventud. Aunque la prohibición finalmente fue revocada, la notoria ausencia de The Wild One de las pantallas británicas durante 14 años cimentó su reputación como una de las películas más incendiarias de la década. No Orchids for Miss Blandish. No Orchids for Miss Blandish es una sorprendentemente brutal película de gánsteres británica adaptada de la notoria novela de James Hadley Chase. Ambientada en el Nueva York de posguerra, sigue el fallido secuestro de la heredera Dixie Farrell por parte de matones y su subsiguiente romance oscuro con su captor, Slim Grissom, cuyo amor obsesivo y código de gánster llevan a la tortura y el asesinato. Las representaciones inquebrantables de coerción sexual, violencia sádica y depravación moral en la película destrozaron el decoro cinematográfico de la época. El clamor fue inmediato. En América enfrentó prohibiciones regionales y en Gran Bretaña varias cadenas de cines importantes se negaron a proyectarla. Los críticos la calificaron como la peor película jamás realizada y The Monthly Film Bulletin la criticó como la exhibición más repugnante de brutalidad, perversión, sexo y sadismo jamás vista en una pantalla de cine. Un informe de 1951 señala que múltiples ciudades del Reino Unido pusieron la película en la lista negra, incluso cuando rompía récords de taquilla donde se exhibía. Productores y censores por igual se horrorizaron, pero No Orchids for Miss Blandish perduró como un hito del cine de explotación basado en el choque, un retrato de la avaricia y la crueldad que obligó al público a enfrentar los impulsos más oscuros del cine. Jardín del Edén. Jardín del Edén lleva a los espectadores a una remota isla tropical, donde un antropólogo sincero, el Dr. David Sutton, dirige a un pequeño equipo documental en busca de un jardín del Edén, oculto entre exuberantes selvas. Lo que descubren en su lugar es una colonia nudista secreta, cuyos habitantes viven libremente sin ropa en claros bañados por el sol y manantiales de montaña. Esos largos y pausados planos de cuerpos desnudos filmados con lentes de enfoque suave y lentos paneos se vendieron como un estudio de los beneficios para la salud del naturismo, pero el público acudió en masa por el erotismo. La dirección básica de Max Nusek y la inquieta partitura de jazz de Ted Mellon intensifican cada mirada, convirtiendo lo que se presentó como antropología en pura provocación. Los censores reaccionaron rápidamente. A mediados de 1954, la Junta de Pensilvania dictaminó que cualquier toma frontal completa de más de 3 segundos era indecente y prohibió la película por carecer de valor social redentor. Massachusetts y Maryland siguieron, y varios lugares del sur invocaron leyes contra la obscenidad para bloquear Jardín del Edén por completo. Los exhibidores lo rebautizaron como El Paraíso Prohibido y organizaron proyecciones solo por invitación para evadir las leyes locales. En Nueva York, los censores estatales obligaron a cortar cada escena nudista extendida. Sin embargo, copias piratas circulaban entre los circuitos de Grindhouse. Al otro lado del Atlántico, las autoridades británicas negaron la clasificación hasta finales de 1956, mientras que Irlanda la prohibió hasta 1963. La reedición del Rey de la Explotación Kruger Babb, completa con carteles sensacionalistas y la afirmación de ser el primer evento cinematográfico de cuerpo completo, solo alimentó su notoriedad. Los críticos lo desestimaron como vulgar, pero los historiadores acreditan a Garden of Eden por impulsar debates sobre arte versus obscenidad, preparando el escenario para la batalla sobre la desnudez en pantalla que rugiría durante la década de 1960. Desnudos en la Luna. Desnudos en la Luna combina ciencia ficción de bajo presupuesto con desnudos femeninos en una historia sobre una expedición lunar del siglo XXI. Después de un aterrizaje forzoso, los astronautas descubren una civilización de lunarianos, mujeres altas y etéreas que adoran a la diosa lunar Yumina y se congregan en bosques iluminados por la luna usando solo cintas metálicas en la cabeza. Director
Doris Wishman utiliza escenarios rudimentarios e iluminación suave para mostrar a las bellezas alienígenas, mientras un narrador sin aliento explica cómo la gravedad lunar creó sus físicos exóticos. La banda sonora con influencias de jazz de Eddie Kokoschka subraya cada revelación con riffs espaciales. La coqueteante exhibición desnuda de la película provocó batallas de censura a ambos lados del océano. En los Estados Unidos, recibió una clasificación X y fue prohibida por completo en estados como Pensilvania y Kansas por su exposición gráfica. La Legión Católica de Decencia lo condenó como una perversión disfrazada de ciencia ficción, instando a los espectadores a evitarla. En Gran Bretaña, la BBFC se negó a clasificarla en 1959, permitiendo solo una versión muy truncada 2 años después, tras eliminar todas las secuencias prolongadas de desnudez. Los censores australianos exigieron filtros oscuros sobre cualquier indicio de desnudez frontal antes de otorgar permisos de exhibición en 1962. A pesar de estas prohibiciones, Nude on the Moon se convirtió en un clásico de los autocines, comercializada como sexo en el espacio exterior e intriga alienígena, atrayendo a multitudes curiosas. Aunque fue ridiculizada por los críticos convencionales, perdura como un artefacto de culto, uno de los intentos más audaces de la década para romper límites cinematográficos, bajo el disfraz de una aventura interplanetaria. Los años violentos. Los años violentos. El relato de advertencia de 1956 de Ed Wood sobre la rebeldía adolescente se centra en Paula Powers, una abeja reina de secundaria cuyo encanto suburbano oculta su despiadado liderazgo de una banda juvenil delictiva. Durante el día, Paula sonríe para las fotos escolares. Por la noche, orquesta robos a mano armada, robos de autos y una emboscada escalofriante que deja fatalmente herido a un inocente empleado de tienda. La cinematografía en blanco y negro de Wood, marcada por abruptos cortes, amplifica el impacto de ver a chicas adolescentes tras máscaras de maquillaje y amenaza. Los censores regionales actuaron rápidamente. La Junta de Pensilvania exigió que se cortaran todas las escenas de disparo de armas. Cuando los productores se resistieron, la película fue prohibida en todo el estado. Ohio y Nueva Jersey hicieron lo mismo, etiquetándola como dañina para la moral adolescente, preocupados de que los jóvenes impresionables imitaran la chaqueta de cuero de Paula y su crueldad despreocupada. La Legión de Decencia Católica le dio una calificación de condena, declarando que glorificaba el comportamiento antisocial en lugar de enseñar una lección moral. Sin embargo, irónicamente, estas prohibiciones impulsaron la fama clandestina de The Violent Years. Copias piratas circularon en proyecciones nocturnas y para principios de los años 60 encontró una nueva audiencia en emisiones de televisión nocturnas. Los estudiosos del cine sobre delincuencia juvenil ahora lo citan como una cruda instantánea de las ansiedades de la posguerra sobre la libertad adolescente y como una de las provocaciones más notorias de Ed Wood contra la respetabilidad de los años 50. The Delinquents. La película debut de Robert Altman, The Delinquents, narra a una inquieta pandilla de adolescentes de Los Ángeles, liderada por Gary, que recorren las calles suburbanas en autos robados, pinchan neumáticos por diversión y finalmente organizan un robo en una tienda de conveniencia que se convierte en violencia. La decisión de Altman de elegir a desconocidos, filmar en calles reales y permitir diálogos improvisados le da a la película una autenticidad estilo documental que inquietó a los censores. La Junta Estatal de Revisión de California inicialmente se negó a certificarla, exigiendo cortes de escenas de armas de fuego y blasfemias antes de cualquier exhibición pública. Cuando los cineastas se negaron, ciudades del sur profundo y del medio oeste negaron permisos para la exhibición pública, citando una ley contra películas que podrían incitar la ilegalidad. En Gran Bretaña, la BBFC prohibió The Delinquents a principios de 1958 por considerarla indeseable para todas las edades, manteniéndola fuera de las pantallas hasta 1961. A pesar de estos obstáculos, The Delinquents prosperó en salas de arte y cines clandestinos, impulsado por la enérgica banda sonora de jazz de Martin Rubinstein. Su mirada sin adornos a la frustración adolescente presagiaría la carrera posterior de Altman, y los críticos luego lo aclamaron como un inquietante vistazo del nihilismo adolescente que allanó el camino para retratos más honestos de la cultura juvenil en los años 1960. Juventud Indomable. Juventud Indomable, estrenada a finales de 1957 y dirigida por Norman Taurog, fusiona la rebelión del rock and roll con una oscura historia de explotación. Las hermanas Meg y Judy Richards heredan un teatro rural en Tennessee, solo para descubrir que también funciona como un burdel. Decididas a exponer la corrupción local, reclutan a una pandilla de motociclistas vestidos de cuero, provocando peleas salvajes en bares, persecuciones a alta velocidad y una redada violenta en las habitaciones ocultas del establecimiento. Las juntas de censura locales se opusieron a las imágenes atrevidas del espectáculo de striptease de la película.
Texas requería que cada destello de hombro y revelación de muslo se recortara, mientras que Arkansas prohibió Untamed Youth por completo. Según una ley contra las exhibiciones inmorales, la Legión Católica de Decencia la condenó, advirtiendo que su contenido sugestivo amenazaba los estándares de la comunidad, y varias ciudades se negaron a cualquier publicidad exterior, obligando a los distribuidores a usar letreros de marquesina escritos a mano. Aún así, el público rockero acudió en masa a los autocines, atraído por las apariciones de The Platters en un animado interludio musical. Hoy, Untamed Youth es celebrada por su espíritu proto-grindhouse, un impacto de géneros cruzados que anticipó la mezcla de crítica social, música rock y emociones de ficción de la explotación de la década de 1960, y se destaca como una de las películas más controvertidas de la década de 1950. Rebel Without a Cause. Estrenada en octubre de 1955, Rebel Without a Cause captura la angustia juvenil de la posguerra a través de Jim Stark, un sensible recién llegado a una escuela secundaria suburbana. Marginado por sus compañeros y atormentado por la incapacidad de sus padres para entenderlo, Jim encuentra afinidad con Judy y Plato, dos jóvenes igualmente aislados. Cuando una carrera callejera, Chicky Run, termina en violencia, el trío se esconde. Sus heridas emocionales quedan al descubierto en una mansión abandonada. La cruda representación de la rebelión juvenil del director Nicholas Ray, subrayada por la legendaria chaqueta roja de Dean, resonó poderosamente con el público joven y sorprendió a los adultos que la vieron como una peligrosa celebración de la rebeldía. Las autoridades en Nueva Zelanda prohibieron la película por completo en 1955, temiendo que incitara a la delincuencia juvenil. En Gran Bretaña, el BBFC impuso cortes severos y se negó a certificarla hasta 1967, citando su glorificación de la violencia y falta de respeto por autoridad. España prohibió la película hasta 1964, cuando la presión de la prensa extranjera forzó un lanzamiento tardío con una calificación R18. Estas prohibiciones solo alimentaron el misterio de la película, consolidando su estatus como tanto un pararrayos cultural como un documento definitorio del malestar juvenil en la década de 1950. Kush Boy, retitulado The Slasher para el público estadounidense, explora la delincuencia juvenil en la Gran Bretaña de la posguerra. La película sigue a Rec, un Teddy Boy que merodea por las calles de Londres con una Kush robada, liderando a su pandilla en asaltos y vandalismo. El director Louis Gilbert enmarca a estos jóvenes matones como productos del abandono social, capturando su arrogancia y desesperación en un nítido blanco y negro. Cinematografía. Cuando la violencia de Rec se intensifica hasta un apuñalamiento fatal, el miedo de la comunidad se cristaliza en pánico moral, y la policía intensifica su represión. Los censores en Suecia prohibieron Kush Boy por completo en 1953, considerando que su representación de la violencia juvenil era destructiva para la moral pública. Las autoridades de Birmingham, en Inglaterra, también rechazaron proyecciones locales, mientras que las juntas australianas citaron su glamorización del comportamiento criminal para negar la entrada. Grupos de asociaciones de padres y maestros y líderes religiosos hicieron campaña contra la película, argumentando que carecía de cualquier lección moral redentora y que corría el riesgo de inspirar crímenes imitativos. A pesar de o debido a estas prohibiciones, Kush Boy se convirtió en un referente del cine de crimen británico y un presagio del movimiento de realismo social que seguiría. Sin salida. Dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Sin salida confronta el racismo institucional a través del Dr. Luther Brooks, el primer médico negro en un hospital segregado de Los Ángeles. Cuando su mejor amigo es baleado durante un disturbio, Brooks enfrenta una violenta reacción de policías blancos y personal del hospital, obligándolo a navegar un mundo peligroso de prejuicio y terror. La representación franca de la violencia racial y los insultos en la película rompió tabúes de Hollywood, poniendo al descubierto la profunda arraigada de Estados Unidos. Inequidades. La policía de Chicago retrasó su permiso en agosto de 1950 y prohibió brevemente la película, temiendo que incitara a conflictos raciales. Disturbios. La ciudad finalmente aumentó una recomendación de prohibición antes de levantarla bajo una presión pública mixta. Maryland, Ohio, Pensilvania y Virginia mostraron solo versiones muy censuradas, eliminando escenas de pacientes negros, preparándose para la autodefensa. La Legión Católica de la Decencia condenó su lenguaje ofensivo y escenas provocativas, mientras los líderes de la NAACP presionaban por una exhibición sin cortes para preservar el mensaje social de la película. Aunque la controversia limitó su alcance inicial, No Way Out le valió a Poitier una nominación al Oscar y se mantiene como un drama pionero de los derechos civiles. High School Hellcats. High School Hellcats de American International Pictures sigue a Joyce Martin, una tímida estudiante transferida que debe probar su valía ante las Hellcats,
una pandilla femenina que impone lealtad mediante el hurto, novatadas y desafío a las reglas escolares. Bajo el liderazgo de Connie, Joyce navega por las prohibiciones de pantalones sueltos, la exclusión social y el amenaza de expulsión, cada prueba más peligrosa que la anterior. El director Edward Burns enmarca la crueldad de los Hellcats en secuencias impregnadas de jazz y escenarios claustrofóbicos, subrayando el temor de la época hacia la autonomía femenina y la rebelión juvenil. Cuando los grupos de la PTA en Los Ángeles se enteraron de sus escenas que mostraban el consumo de alcohol por menores, robos en tiendas y comportamiento inmoral, presionaron con éxito a las juntas locales para prohibir la película, citando su falta de compensación moral y su potencial para corromper a las adolescentes. A pesar de, o debido a, estas condenas, High School Hellcats se convirtió en un clásico de las revivales de cine de medianoche, recordado como una saga proto-chicas pesadas y una instantánea de las ansiedades de los años 1950 sobre la libertad adolescente y los roles de género. Jungla de asfalto. La película de Richard Brooks, Jungla de asfalto, revolucionó el cine adolescente al emparejar al maestro idealista interpretado por Glenn Ford, Richard Dadier, con el himno de rock and roll de Bill Haley y sus Comets, Rock Around the Clock. Ambientada en una escuela secundaria urbana racialmente mixta, Dadier confronta a Artie West, que empuña una navaja, y a sus compañeros, capturando su hostilidad cruda y eventual transformación a través de la educación y la empatía. La violencia franca de la película, las peleas a puñetazos, los insultos raciales y un verdadero solo de batería rompieron el decoro de los melodramas escolares. Las autoridades en Memphis prohibieron Blackboard Jungle en marzo de 1955, argumentando que su representación de la delincuencia juvenil amenazaba el orden público. La Junta de Revisión de Atlanta lo calificó de inmoral, obsceno y licencioso, mientras que la Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a clasificarla hasta 1967, insistiendo en recortes de las escenas de pelea y la tensión racial. Australia inicialmente la prohibió por completo antes de revertir la prohibición con 165 pies. Excisas. Estas controversias desataron disturbios en el cine a medianoche, adolescentes arrancando asientos y bailando en los pasillos, consolidando la reputación de la película como el punto de inicio de la cultura juvenil y la rebelión del rock and roll. Glenn o Glenda. Dirigida por Ed Wood, Glenn or Glenda es un drama psicológico de bajo presupuesto que difumina las líneas entre la realidad y la explotación. La película sigue a Glenn, un joven angustiado dividido entre las expectativas sociales y su obsesión con la ropa de mujer. Escenas de travestismo, disforia de género y una operación transexual escenificada utilizan imágenes surrealistas y una narración torpe para impactar a mediados del siglo. Audiencia. Los valores de producción de Wood, su edición desordenada, los escenarios austeros y los primeros planos inquietantes aumentaron la sensación de otredad y pánico moral que alimentan el historia. Al ser presentada ante la Junta Británica de Censores de Cine en febrero de 1958, fue rechazada por considerarla inadecuada para la certificación, prohibiéndola efectivamente en el Reino Unido hasta que finalmente se le otorgó un certificado en enero de 1995. Críticos y juntas locales en los Estados Unidos también se resistieron a las representaciones de travestismo e insinuaciones sexuales. Desviación, con al menos un estado exigiendo cortes en escenas de hombres usando lencería de mujer. Aunque no es abiertamente violenta, la explotación del film de la identidad tabú y las imágenes cargadas psicológicamente empujaron los límites de la censura de los años 1950. Hoy, Glenn or Glenda se destaca como un monumento en el cine marginal, una inquietante visión de la obsesión de Ed Wood con el género, y una dura y brutal acusación de la censura de los años 50. Reglas. I-20. I-20, dirigida por Gillo Pontecorvo en 1954, presenta una trilogía de viñetas inspiradas en la vida real, que narran la decadencia de la juventud europea en Crimen. Filmada en un estilo semidocumental sobrio, la película comienza en París con adolescentes carteristas que explotan a los turistas, sigue a un estudiante becado inglés empujado al suicidio por el chantaje, y cierra en Nápoles, donde los niños empobrecidos son vendidos a la pequeña prostitución. La cruda y directa representación de Pontecorvo de la brutalidad adolescente, expuesta a través de la violencia, callejera sin filtros, la explotación sexual y la automutilación, sorprendió al público acostumbrado a una visión más sanitizada de la posguerra. Cine. Cuando se presentó a la Junta Británica de Censores de Películas en mayo de 1954, I-20 fue rechazada para obtener cualquier certificado debido a su representación gráfica del crimen juvenil y la falta de compensación moral, prohibiéndola efectivamente en el Reino Unido sin posterior apelación.
Las imágenes violentas de la película, incluyendo un suicidio gráfico por ahogamiento y una escena que implica negociaciones de prostitución infantil, llevaron los límites de la censura de la década de 1950 más allá del reconocimiento. Hoy, los críticos reconocen a E20 como un importante precursor del género mondo, un brutal y despiadado exposé de la desilusión juvenil cuya historia de censura subraya las ansiedades de mediados de siglo sobre la decadencia social y el realismo cinematográfico, y resuena hoy como una dura advertencia social. El inmoral Sr. Tease, Russ Meyers. El inmoral Sr. Tease, estrenado en 1959, fue pionero del subgénero nudie cutie, al combinar una narrativa suelta con extensa desnudez femenina. Bill Tease, un vendedor de puerta en puerta de carácter apacible, se somete a un procedimiento dental que le otorga visión de rayos X, permitiéndole ver a cada mujer que encuentra completamente. Desnudez. Meyers filma en coloridos viñetas, imágenes sugestivas sexualmente, protagonistas de líneas delgadas y fantasías surrealistas en el consultorio dental que explotan la fascinación de las audiencias de mediados de siglo con lo tabú. Deseos. Sus cortes abruptos de escenas exteriores, mundanas, a cuerpos desnudos, de manera voraz, crearon un contraste impactante, intensificando el valor de choque de la película y subvirtiendo el código de producción. Límites. Aunque la película evitó el sexo explícito, su franca representación de senos femeninos y los ángulos de cámara voyeuristas alarmaron a los censores. En noviembre de 1962, la Junta Estatal de Censores de Maryland prohibió The Immoral Mr. Tease por 12 meses en Baltimore, declarando su contenido sexualmente explícito, obsceno y perjudicial para los estándares morales. Reacciones similares siguieron en otros estados y jurisdicciones locales, donde los exhibidores retiraron copias o se sometieron a cortes estrictos. Las batallas con los censores impulsaron la carrera de Meyers y cimentaron su reputación como provocador. Hoy en día, The Immoral Mr. Tease es reconocido como un hito del cine de sexploitation, cuya historia de censura refleja el turbulento camino de América hacia la libertad sexual en pantalla. Sigue siendo un favorito de culto entre los aficionados a la explotación. Girls Town. Dirigida por Charles F. Haas y estrenada en 1959, Girls Town se basa en el rock and roll, la rebeldía adolescente y oscuros matices sexuales. Mamie Van Doren protagoniza como Silver Morgan, una delincuente rubia oxigenada acusada erróneamente de la muerte accidental de su hermana. Trasladada a un reformatorio dirigido por monjas estrictas, Silver se enfrenta en peleas violentas, peleas de bar y conspiraciones antes de liderar un audaz rescate de su verdadera hermana de predadores. Bandas. Los interludios musicales de Paul Anka y The Platters aumentan la tensión entre la inocencia y corrupción. A pesar de estar planteada como una advertencia, Girls Town exhibía secuencias sensuales en la ducha, en un intento de violación que indignó a los censores. Cuando la película se estrenó en Italia en junio de 1960, el Comité de Revisión Teatral ordenó la eliminación de cualquier toma continua de duchas frontales completas, considerándolas ofensivas para la decencia y prohibiendo la versión sin cortes. Varias ciudades estadounidenses también exigieron cortes de escenas de consumo de alcohol por menores y violencia de pandillas, mientras que los promotores de autocines anunciaban sexo, música y caos para eludir las leyes locales de censura. Hoy en día, Girls Town es reconocida por su espíritu proto-grindhouse y como un reflejo de la explotación de los años 1950, destacando cómo las imágenes sensacionalistas chocaron con los guardianes de la moral en la lucha por la cultura juvenil en pantalla. Portland Exposé. Portland Exposé es una película noir impactante de serie B dirigida por Harold D. Schuster, estrenada en agosto de 1957. Basada en una verdadera investigación del Comité McClellan sobre corrupción, sigue al dueño de una taberna, George Madison, mientras se ve envuelto con mafiosos violentos que manejan redes de máquinas de pinball. La película no escatima en gráficos. Detalle. Primeros planos de golpizas, amenazas con ácido y violencia armada exponen el lado oscuro de la corrupción y el miedo en pueblos pequeños. Allied Artists distribuyó ampliamente la película, pero las autoridades locales en el noroeste del Pacífico se opusieron. Aproximadamente 20 ciudades la retiraron de los cines y el estreno planeado en Portland fue cancelado después de que figuras del mundo real amenazaran con demandas. Resultado, Portland Exposé fue prohibida en un radio de 30 millas de la ciudad homónima, una rara instancia donde la intimidación legal cerró un estreno. Los críticos de la época calificaron su representación del crimen organizado y la decadencia moral como demasiado cruda para el público en general. A pesar de la censura, Portland Exposé encontró audiencias en circuitos de grindhouse y proyecciones nocturnas, donde su retrato sin adornos de los vicios le ganó culto, estatus.
Hoy en día se considera un ejemplo pionero del cine de explotación del crimen, y su prohibición ilustra la feroz batalla entre el realismo cinematográfico y los guardianes de la comunidad en los años 1950. Estas 20 películas de explotación prohibidas nos recuerdan que el arte a menudo prospera en la controversia y el impulso de confrontar lo incómodo. Verdades. Si disfrutaste de este análisis profundo sobre la historia del cine prohibido, dale a suscribirte y comparte tu momento de película impactante favorito en los comentarios abajo.